Muy buenas, vamos a preparar otra sesión de CPCAD-MEP. En este caso, bueno, comenzaremos como siempre abriendo el programa y una vez o mientras que el programa se abre, os voy a ir dando las indicaciones de qué es lo que vamos a hacer. Hoy, dentro del apartado de estudio térmico, vamos a proceder con el cálculo como tal de los resultados de toda la información que hemos ido procesando de la envolvente fundamentalmente, que es lo que se ha hecho hasta ahora. El proceso de definición de la envolvente sirve fundamentalmente para tener una modelización de nuestro edificio lo más parecido posible al que se va a generar posteriormente, al que se va a construir posteriormente, con la finalidad de ver cuál es su comportamiento desde el punto de vista térmico. Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es calcular ese modelo y comprobar cuál es el resultado que nos da. Tenéis que tener en cuenta que nosotros hemos definido todos los recintos con antelación. En estos recintos hemos hemos introducido una serie de elementos que son los que los describen, los que lo definen y también los que definen cuál es el comportamiento que tiene que tener desde el punto de vista de la climatización, de manera que el programa sepa después, cuando nos metamos en ese apartado, en esa pestaña correspondiente a la climatización, sepa exactamente cuáles son los parámetros que tiene que aplicar. Para hacer el cálculo, lo que tenemos que hacer es entrar en la pestaña de resultados y darle a calcular. Antes de hacer eso, voy a eliminar la definición de zonas térmicas que tengo hecho y ahora os explicaré exactamente en qué consiste esto. Muy bien. Cuando nosotros nos metemos dentro del apartado de resultados y cálculos, el programa comienza a elaborar un cálculo del modelo para su definición desde el punto de vista del cálculo propiamente dicho. Le hemos dado ya resultados calcular y nos ha dado un error. Ese error, que yo ya sabía que iba a dar en el momento en el que he eliminado las zonas térmicas, nos vamos aquí abajo a la derecha y nos indica que tiene que definirse, tenéis que mirar solo el primero, porque yo no he llegado a eliminar la definición de zonas térmicas, sino solo la asignación, ahora veréis qué significa eso. Tiene que definirse al menos una zona térmica habitable acondicionada para nuestro edificio industrial. Nosotros en los recintos, como decía antes, le hemos dicho que estos dos elementos iban a estar climatizados y este iba a estar calefactado. Entonces, el programa ahora te pide que le indiques cuáles son exactamente, como viene aquí, cuáles son exactamente las zonas térmicas habitables acondicionadas. Evidentemente, las zonas térmicas habitables acondicionadas van a ser esta. Podríamos definir solamente la zona de oficinas y de despacho, o incluso podríamos añadir los aseos. En realidad es un criterio también del proyectista, podemos hacer como deseemos. Yo voy a definir solo y exclusivamente la zona de despacho y oficinas como zona térmica. Eh, Cuando nosotros nos metemos en el apartado de zonas térmicas, veis que ya hay una definida, por eso me ha salido el doble error. Yo la voy a eliminar. Si ahora vuelvo a darle a calcular, vais a ver que solo y exclusivamente nos va a aparecer un error, no los dos que aparecían antes. El que va a aparecer solo nos va a indicar que tenemos que definir alguna zona térmica habitable y acondicionada para poder proceder con el cálculo de estudio térmico, ¿no? ¿Veis? Esto es justo. Bueno, nos metemos dentro de la pestaña de zona térmica, le damos a editar y una vez que le damos a editar pulsamos el más para definir una zona térmica habitable y acondicionada, que es la que nosotros vamos a definir. Insisto, no vamos a meter las oficinas, vamos a llamarla zona habitable, las oficinas, perdón, los cuartos de baños, zona habitable de oficinas. Marcamos el que viene por defecto, vamos a ver que la densidad de cargas internas es baja porque no tiene una ocupación muy alta. Podemos indicarle que el horario de las cargas internas pues sea de 8 horas, de 12 horas, de 16 horas, 24 horas en función del uso que se le vaya a dar. Esta es la ventilación que se requiere para ese recinto habitable y esta es la eficiencia térmica de la unidad de recuperación de calor que tendremos que colocar. La potencia de la iluminación instalada pues se consideran 5 vatios y el valor de la eficiencia térmica del BEI es el correspondiente al proyecto, según indica el código técnico, el correspondiente al proyecto, que es de 5 vatios por metro cuadrado. Vamos a darle a aceptar para tener ya la zona térmica definida. Le volvemos a dar a aceptar y ahora lo que tenemos que hacer es dentro de zona térmica volvemos al apartado ahora de asignar e indicamos cuáles son
dándole aquí a aceptar, veis, esta es la que hemos definido, le damos a aceptar y vamos a indicarle cuáles son aquellos recintos, el del despacho y el de oficina, que tienen que cumplir ese requisito, es decir, ser una zona térmica habitable para las oficinas en este caso, ¿vale? Estos son los dos que hemos marcado. Ahora ya podemos darle a resultados calcular. Mientras tarda poco, mientras que calcula, pues en fin, podemos comprobar que el resto de recintos tienen las características apropiadas. Miramos el aseo de planta, etcétera. En principio están todos, ya lo habíamos revisado, lo hemos introducido. Y ahora veis que ya nos ha salido el resultado, ya no nos ha dado error. Aquí nos aparece cuál es el resultado asignado. Fijaos, acabo de darme cuenta que aquí aparece como aseo de planta el almacén, la nave y la cámara. Los vamos a cambiar. Eso es un error que a la hora de la introducción de los recintos hemos cometido. No pasa absolutamente nada, se puede corregir. Para eso se realizan todo este tipo de operaciones. Nos metemos en la descripción. Está, bueno, pues fijaos, aquí está marcado aseo de planta, tenemos que pasarlo a otro y sigue siendo un local sin climatizar. ¿Vale? Hacemos la misma operación con la nave, nos pulsamos, tenemos el editor marcado, damos a descripción dentro de la nave, está marcado aseo de planta, evidentemente es un error, no tiene ninguna incidencia el hecho de que esté marcado aseo de planta por la sencilla razón de que luego hemos seleccionado datos de local sin climatizar, pero bueno, aún así para que quede correcto y sobre todo que en la memoria nos genere no haya una incongruencia, desmarcamos aseo de planta y nos marcamos en otros y ya está. Vale, esto está en oficinas. Yo voy a comprobar este en oficina, perfecto, ¿vale? Y esto está en aseo de planta, este está en aseo de planta, bien, todos los demás parece que están bien. Bueno, como estábamos en resultados dentro del apartado del estudio térmico, vamos a darle a mostrar los resultados calculados. Aquí tenemos los resultados calculados para el recinto de oficinas. Si pulsamos nuevamente sobre el recinto, nos va a aparecer la memoria correspondiente al sistema envolvente seleccionado. ¿Veis? Nos da la indicación de qué es lo que tiene en el suelo, con sus acabados. Recordad que hemos metido un suelo de baldesa cerámica, cuál es el cerramiento que tiene, cuáles son los huecos que aparecen en fachada, con su transmisión térmica, cuál es la cubierta, en fin, absolutamente todos los elementos. Luego aparecen los elementos de compartimentación, que son dos tipos, el de separación con la nave y con el almacén y con la nave, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos son los materiales. Este resultado se puede exportar pues, a un archivo PDF, un archivo Word, etcétera. Y, perdón, también nos aparecen los puentes térmicos que aparecen, que existen, ¿no? Estos puentes térmicos son los de encuentros de los diferentes elementos constructivos que hemos definido con el exterior, ¿eh? Y te da el valor de su tramitancia. Todos estos elementos hay que cuidarlos, son esos que os decía con antelación que aparecen cuando te vas a introducir un elemento nuevo y te dice si quieres definir los puentes térmicos. Podrían aparecer problemas, en nuestro caso no han aparecido. Si hubieran aparecido algún tipo de problema, pues lógicamente lo que tendríamos que hacer es, bueno, arreglarlo metiendo un mayor nivel de aislamiento, cambiando la composición del cerramiento, de la tabiquería, etc. En nuestro caso el resultado ha sido positivo, no tenemos ningún otro error al margen del primero que teníamos, con lo cual esta nave, esta modelización de nuestro edificio ya puede ser utilizada en el resto de pestañas, ¿no? Para el cálculo de la climatización fundamentalmente. Muy bien, pues esta ha sido la sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente. Un saludo. Adiós.